Chile Secreto. Siempre nos han hablado de la gran belleza paisajística de la isla de Chiloé y en los libros de textos escolares de su mitología, reducida a 4 o 5 monstruos un poco ridículos y la sombra legendaria, un poco añeja, del brujo chilote. Pero hoy, en Chile Secreto, viajamos a esta isla a investigar en profundidad estas creencias. Y nos vamos a sorprender, porque lo que descubrimos fue una compleja organización administrativa mágica, un estado ocultista paralelo al estado chileno, que gobernó durante casi 100 años esta isla y que algunos piensan que hoy lo sigue haciendo desde la clandestinidad. Hoy, en Chile Secreto, hablaremos de la Recta Provincia. La Recta Provincia fue una realidad que duró más de 100 años allá en el archipiélago de Chiloé. Provocó muertes y esa Recta Provincia puede hoy día, entre comillas, resucitar. La Recta Provincia se levanta como un organismo de resistencia contra los abusos de esta gente que ha invadido la región. Deciden enfrentarse, pero no en un enfrentamiento como de guerra, como lo que vamos a ver con los araucanos, sino que de poder. Yeah. Y entonces un poder era la magia. Esta especial formación va a ir creando justamente como un tipo de gobierno distinto al estatal. El Estado, digamos, miró o apocó, digamos, la organización de las comunidades indígenas en este caso, y evidentemente les salió, digamos, una sorpresa no menor cuando se dieron cuenta de que existía una organización de varias islas y que tenían sus propios nombres, tenían sus propios reyes. Entonces viene una redada para capturar a todos los que tuvieran fama de ser brujos. Y le aplicaron el derecho penal que en ese tiempo existía. Los consideraron que eran organizaciones que estaban creadas para cometer delitos. Cruzando el canal de Chacao y a más de 1000 kilómetros de Santiago se encuentra Chiloé, la isla más grande de Chile. En el punto donde el país explota en 1000 islas, se levanta esta comarca lluviosa de lomas verdes y canales tranquilos. Un paisaje de fantasía que esconde un mundo complejo y en verdad alucinante. Antes de la llegada de los españoles, Chiloé estaba habitado por chonos y huilliches, grupos organizados en torno a una administración central de orden comunitario, formado por una red, ya en ese entonces, de machis y curanderas, principalmente mujeres, fundamentales para la época. Todo este tema de la brujería, el tema de la magia, estos temas ocultistas, siempre relacionados con el hecho de la presencia del demonio, llegan acá a Chile, cabalgando primero en la migración
europea que se producía en el siglo XVII, por ejemplo. Eran los españoles quienes llegaban acá, españoles militantes desde el punto de vista de fe del catolicismo. Y el catolicismo estaba poblado de la presencia del hecho demoníaco, era algo común. Pero además acá se producen los sincretismos con las creencias populares que tenían los pueblos originarios. Y esos sincretismos fueron dando vida a una presencia permanente de estas situaciones relacionadas con el mal. En primera instancia, cuando llegan los pueblos originarios, en este caso los huilliches, deciden enfrentarse, pero no en un enfrentamiento como de guerra, como lo que vamos a ver con los araucanos, sino que de poder. Y entonces un poder era la magia, que ellos lograban obtener, por ejemplo, de el saber cómo vivir, qué planta utilizar, qué tipo de marisco, cómo vivir, cómo entender ese espacio. Y se encuentran con el español, por otro lado, que desafía, pero también los desafía lo desconocido. Entonces, si podían dominar a ese español, a eso desconocido, quería decir que ellos eran más fuertes. Serán investigadores e historiadores locales quienes nos cuentan los orígenes de este mundo mágico ancestral, formado por el choque de dos culturas contrapuestas, la europea y la originaria. Entonces, la recta provincia se levanta como un organismo de resistencia contra los abusos de esta gente que ha invadido la región. Ese es entonces el antecedente de esta... Claro. Entonces, por eso mismo, hablar de brujería tiene un sentido un poquito anecdótico, folclórico, si tú quieres, sí, claro. Pero en lo fundamental es una historia, es parte de la historia de Chiloé, sí, claro. Donde el indígena se defendió de esta manera. Y creó una organización paralela para asistirse en el fondo, ¿no? Claro. Y en el fondo, ¿qué hacía? Era proyectar hacia el español los miedos, las creencias y los miedos de los españoles. Entre ellos el cristianismo, ¿no? Por supuesto, ahí está el cristianismo de por medio, el que sustenta ideológicamente todo este sistema. Entonces, de alguna manera, explotaron un poco la concepción sobrenatural del conquistador y de alguna manera provocaron también, ¿no es cierto?, que... Control a través del miedo. Del miedo. Y claro, y efectivamente, de alguna manera, entre comillas, hubo un aprovechamiento, yo diría ahí, intelectual de este caso del indígena, para que el español, de alguna manera, siga, ¿no es cierto?, teniendo temores muy fuertes, aparte del temor que ellos traían, por sus imágenes que traían desde España, que se cimentaron también acá y que de alguna manera fueron potenciados por las creencias indígenas. Nos trasladamos a la comuna de Dalcahue, específicamente a la localidad de Tenaún, porque frente a la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio de Tenaún, en la bahía frente al pueblo, está el lugar preciso donde se produce el origen mitológico de la recta provincia. Renato, aparte de los orígenes históricos y políticos de la recta provincia, también hay un origen mitológico. ¿Cómo es eso, más o menos? Sí, mira, eso tiene que ver con José de Moraleda y Montero, un alférez real que hace levantamientos de cartas de navegación a fines del 18 acá en Chiloé. Personaje histórico, absolutamente. Absolutamente histórico. Son las primeras cartas de navegación serias, así, muy bien documentadas. Y el hombre, cuando en un momento, ¿no es cierto?, se va a España de vuelta. Y ahí entra la leyenda, porque dice que cuando se va a España él quería llevar algunos nativos. Y nadie quería irse. Entonces llega a esta misma rada, lo que estamos mirando ahí al frente, el mar de Tenaún, y quiere hacer algo como para impresionar a la gente. Y se transforma. Esto es la leyenda, ¿no? La leyenda, estamos hablando de la leyenda. Por eso mismo, la leyenda y la historia se mezclan, se cruzan. Claro. Y se transforma en un cahuel, en una tonina, se transforma en un lobo marino, en una paloma. Él habría sido una forma de brujo, ¿no? Europeo. Claro, entonces la gente que está recibiendo esta presencia real allá afuera, ¿no? Quedan como sonrientes, pero no espantados, como él pensaba. Entonces él le pregunta y le dice, oye, pero ¿no impresionó a ustedes lo que yo le hice?
Y la persona que los recibe dice, mire, señor, lo que pasa es que estas cosas también se hacen acá. Entonces le dice, ¿pero acaso tenéis hechiceros? Claro. Y le dice, bueno, sí, hay gente que maneja ciertas lides, ¿no? Ciertas artes. Ciertas artes. Y pues traedme a alguien para conocerlo, le dice, porque... Y le hacen llegar a la Chilpila, que era una hechicera de Quetalco, dice, que es un poco más al sur de acá. Y llega ella, el relato oral que hay hoy dice que hace unos aparatos, genera unos movimientos de manos, y ese mar que ustedes ven ahí se empieza a abrir. Se empieza a abrir, se empieza a abrir, y baja las dos barcas de don José de Moraleda y Montero, quedan en seco. Entonces, frente a esto, el hombre dice, ustedes manejan mucho poder, pero yo quiero recompensarlos por esto y ayudar a que crezcan. Y va a una de las embarcaciones a buscar un libro que aparece mencionado en el proceso, y un libro forrado en cuero, con cerraduras de alquimia, y ese se lo pasa a la Chilpila. Un libro de arte a la Machi como regalo, que era un libro de arte mágico. Y ese libro de arte mágico fue asumido y comenzado a estudiar por algunos huilliches, mapuches, y allí se produce el tema de generar lo que se llama y se conoce en el lenguaje nuestro como la recta provincia, que también se llamó la mayoría y que tenía también otros nombres como Tribunal de la Raza Indígena. Fue así como se organizó un grupo de brujos en Chiloé para operar a través de la magia negra en toda la isla, pasando completamente desapercibidos a los ojos de cualquiera. ¿Cómo reconozco un brujo? Hay varias formas. Una de ellas, como yo te decía, el brujo nunca te va a mirar de frente, nunca te va a hablar. Siempre, por lo general, se le escucha que murmulla. ¿Ya? La verdad que a mí me han dicho que cuando ellos murmullan es porque están diciendo alguna oración cristiana al revés, como el Padre Nuestro, ¿ya? Entonces siempre se escucha eso. Se acerca mucho al satanismo. Al satanismo, O sea, esa es la claro. influencia europea en el chamanismo. Claro, pero llama la atención que no aparece el diablo, como en la Ah. zona central, Sí, pues. sino que es asociarse a las fuerzas que tiene la naturaleza. Ah, perfecto. ¿Ya? Utilizar esas fuerzas para el mal. De hecho, o para tu bien propio, más Para que el el bien mal. propio. Entonces, de hecho, hay un río que es muy famoso, que es el río Chepu, en Chiloé, Ya. que es donde se produce el bautizo de los brujos. Es decir, ellos van en noches de luna ¿Sí? a bañarse y sacarse todo el bautizo El cristiano. bautizo cristiano. Estamos acá en la zona de Tocoihue y es en esta cascada mitológica donde venían los aspirantes a brujos de la recta provincia para lavarse durante 40 noches en una forma de sacrificio ritual, el bautismo cristiano, para poder ingresar a la cofradía de brujos. Oye, Renato, una de las revelaciones que se hace durante el proceso es la forma en que se hacía la iniciación de un brujo. Claro. Y estamos quizás en uno de los lugares mitológicos más importantes de todo este tema de la recta provincia, que Claro. es la cascada de Tocoihue. La catarata le decimos nosotros La acá. catarata. Porque tiene un salto de más de 80 metros. Es una maravilla, aquí la Sí. estamos viendo. Los traiguenes, así se dice en Mapudungún. Los traiguenes. Los traiguenes que son muy comunes en la isla, porque tú te das cuenta. Sí. Aquí tenían que estar bajo el traiguén, no en la mitad, seguramente a un lado, durante 40 noches. ¿Cuál era el objetivo? Limpiar el bautismo. Limpiar el Sacarlo, bautismo. o sea, por eso, purificarlo de ese compromiso que en un momento contrajeron, y que no era el suyo, ¿eh? Entonces, para ingresar a esta cofradía era necesario llegar limpio. Otro de los procesos por los que tenía que pasar un aspirante era la fabricación del macuñi, ¿no? ¿En qué consistía esto? El macuñ se traduce como chaleco. ¿Ya?
y que, bueno, la forma de obtenerlo era diversa, pero la más común era de piel humana. ¿Ya? De piel humana, que mediante una curación de esa piel se transformaba en una especie de animalito que se adhería al cuerpo, como un corsé. Ah, tenía vida. Tenía vida, eso es lo interesante. De hecho, ese animalito, ese macuy, le avisaba cuando había gente cerca, con un gritito que decía, chey, chey, chey. Chey, chey, gente, ¿no? Gente. Claro. Y este macuy era como el gran arma, ¿no es cierto?, que disponía el brujo, porque le permitía elevarse, le permitía volar. Y además emitía unas lucecitas, y era lo que la gente veía. ¿Cuál era este tercer elemento del que tenían que disponer para ser considerados como parte de la cofradía también? Bueno, el chayanco es de uso para algunos, no para todos. ¿Ya? Los machis, por ejemplo, usaban el chayanco, que era el chayanco revisorio o la mapa, era una especie de circuito cerrado de televisión. Sí, tal cual. Se describe como una fuente de agua, una especie de espejo, pero de piedra, de donde ellos miraban. Una pantalla. Una pantalla. Miraban allí y veían lo que querían saber. Finalmente era la búsqueda de quién estaba provocándole un mal a tal persona. Son aparatos, ¿no? Claro, Una especie aparatos, de sí. tecnología mágica. Claro. Pero además de eso usaban otros elementos más, sobre todo los que tenían que ver más con la medicina. ¿Ya? Estaba, por ejemplo, el cuerno del camagüeto. ¿Ya? Ese es como la piedra filosofal de la farmacopea popular, que hoy se sigue usando. Hace poco conversamos con una señora frente a Castro que para las quebradillas arregla quebraduras y le pone polvito de raspado y cacho de camagüeto. Pero el camagüeto es un ser mitológico. ¿De dónde saca camagüeto? Bueno, tú sabes que el concepto mitológico No, sí, claro. es relativo, ¿no? Bueno, de alguna parte lo sacan, nos mostró el cuernito. Sí, claro. Bueno. Y lo importante, dice ella, que lo hace con otras cosas, pero al final tiene que ponerle ese polvito porque si no, no sella bien el hueso. Fantástico. Bueno, eso también fue usado por los brujos. Hasta este punto, todo parece normal. Nada distinto a la postal chilota que aprendemos en la escuela o en recopilaciones de leyendas. Pero hubo un hecho determinante. Un momento en que esa leyenda chocó con la realidad y cambió para siempre la historia de la recta provincia. Era 1879 y habían asesinado a un brujo. Un homicidio cometido por los hermanos Raín. El cuerpo acuchillado de Andrés Nétor. Podrían haber sido un asesinato cualquiera, investigado por los tribunales de Ancud. Pero ellos declararon que lo habían asesinado por ser un brujo y uno maligno. El registro exacto de lo ocurrido con Andrés Nétor quedó en el expediente judicial del Juzgado de Letras de Ancud, en el que los hermanos Santiago y Cipriano Raín declaran bajo juramento ser los autores de la muerte de Nétor. En el libro que recoge fragmentos de los juicios, llamado Los Brujos de Chiloé, célebre proceso del Juzgado de Ancud, declaración de los reos del año 1908, queda establecido: Cipriano Raín le hunde un cuchillo en el cuello a Andrés Nétor y lo mata por brujo. Lo que se descubre tras el juicio es algo increíble. Los inculpados declaran que Nétor, el asesinado, pertenecía a una organización de brujos llamada la Recta Provincia, que tendría dominado prácticamente a todo Chiloé. Durante uno de los juicios, fue uno de los detenidos y procesado por brujería, Domingo Coñuecar, quien finalmente revela no solo la existencia de una compleja organización ocultista, sino que entrega antecedentes sobre su estructura, prácticas rituales y jerarquía política. Una de las cosas más sorprendentes de la Recta Provincia es la complejidad de su estructura, ¿no? Sí. Es como la estructura de un Estado me comentabas tú, de un partido político. O sea, es como un partido político, tiene
pero como un partido político, pero que está en clandestinidad. ¿Y cómo era esta organización? Tú me comentabas que habían territorios, habían... Claro. Habían como comarcas, que tenían nombres supuestos, no era Santiago, era de Naún, Lima era otro lugar para más al sur. ¿Eran nombres secretos? Nombres secretos, claro, nombres clandestinos. Estamos por eso yo digo que además tiene una estructura muy parecida al sistema leninista de partido, ¿no? Porque hay bases, hay células que funcionan en áreas como esta, por ejemplo, Jicaví, Tenaún, ¿no? Y esas células en áreas que tenían otros nombres. Entonces esas células a su vez tenían delegados hacia otro nivel de estructura. Y así hasta llegar a una cúspide. Pero una comarca, por ejemplo, tenía un sistema... ¿Tenía sus propios brujos? ¿Tenía sus propios curanderos? Claro, y tenían todas hay una terminología muy compleja. Reyes sobre la tierra, reyes bajo la tierra, venían los reparadores, etcétera. Una serie de nombres muy extraños. Chiloé fue prácticamente el último territorio español en América y recién en 1826 fue incorporado al naciente Estado chileno. Y fue durante ese vacío de poder que generó este proceso que la recta provincia se hizo poderosa, llegando a convertirse en la organización que reemplazaba a la autoridad ahí donde el nuevo Estado era incapaz de llegar. Para lograrlo, fueron implementando un sofisticado sistema social, un estricto organigrama que la convirtió en un verdadero gobierno paralelo. A la cabeza habían reyes, luego virreyes y escribanos, alcaldes, reparadores e investigadores, luego brujos comunes, curanderos y machis. Finalmente, guardianes que protegían los lugares de sus encuentros, eran los porteros de la cueva. Se organizaron las sociedades, las localidades se empezaron a organizar para administrarse de manera, digamos, independiente, ya que el Estado aún no llegaba. Por ejemplo, hay lugares, si tú vas a la isla de Lemuy, todavía hay un lugar que se llama Punta Lima, porque la isla de Lemuy, en ese lugar de Tif, creo que como detrás de Tif, bueno, ese lugar por la recta provincia era denominada como Lima, entonces todavía se llama Punta Lima. O sea, si eso no te dice, o sea, la toponimia de un lugar no te dice que eso se mantiene aún en el imaginario. ¿Continúa operando de alguna manera? No lo sé. No lo sé si continúa operando, pero al menos está presente. Está presente y no se puede desconocer. Los habitantes de Chiloé comenzaron a ser víctimas de prácticas mafiosas de parte de los brujos. Tuvieron que pagar por protección, incluso comprar seguros contra brujería. Hacían cualquier cosa por no ser víctimas de los brujos de la recta provincia. El poder de la recta provincia se hizo cada vez mayor y aumentaron sus miembros. La organización creció de forma exponencial y con ello la calidad de sus integrantes comenzó a decaer. Se admitió gente sin tomar en cuenta el largo aprendizaje de antaño. El poder y el dinero comenzaron a hacerse importantes. La corrupción y la decadencia no se hicieron esperar. Se había convertido al final la recta provincia en una forma de mafia que ofrecía protección, cobraba, claro. Había corrupción. Esa fue la decadencia ya, siglo XX especialmente, se empezaba a cobrar. Eso, existían los seguros para brujería, ¿no? Claro, seguros contra males nocturnos, ¿no? Seguros contra males nocturnos. Claro, así se llamaba. Sí. Esa es la parte más anecdótica de esto, ¿no? Claro, sí, ¿no? claro que sí. Ahora, lo interesante de esto es esta especie de construcción acá de una comuna en Chiloé, una comuna política, ¿no? Un Estado dentro del Estado. Normalmente estas agrupaciones que se dedican a prácticas, como digo, violatorias de la dignidad humana, pero que tienen que ver con brujerías, ¿ah? Se preocupan de hacer daño al entorno. Y eso es lo que están frecuentemente realizando. Están lanzando
abominaciones hacia las personas, porque el propósito de ellos es dañar a la sociedad toda. Y estos grupos, respecto a sus militantes, aplican técnicas pedagógicas que los inhiben absolutamente desde el punto de vista de una voluntad libre y se transforman en verdaderos esclavos de lo que dicta como conducta el que es el líder. Y el líder siempre ejerce un mando de tipo autoritario, dictatorial, en el que quienes tienen que ejecutar las conductas que se les exigen, aunque tengan conciencia de que están realizando delitos, no tienen ni una capacidad para oponerse a lo que el Señor de Señores está ordenando como comportamiento. Cada uno de los contribuyentes, como eran denominados los habitantes de la isla, podían recurrir a la recta provincia para solicitar sus favores. Se elevaba una solicitud escrita dirigida al alcalde de la zona mágica que correspondiera. Podía ser por una disputa de terrenos, un conflicto personal o incluso una venganza justificada. La recta provincia enviaba investigadores que comenzaban una guerra mágica que podía terminar con alguien presa de algún mal, animales muertos o simplemente la destrucción de toda una familia. Los contraataques, usando machis o hechiceros, podían ser feroces. Males, entierros, flechazos, trabajos en la forma de bolsas con tierra de cementerio, atados con cabellos humanos, venenos y conjuros eran habituales. Estamos en plena Plaza de Armas de Ancud. Y fue en esta ciudad, en 1880, cuando Martiniano Rodríguez, el gobernador de Chiloé, decide algo insólito: enjuiciar brujos. Sí, brujos, curanderos, machis, brujos de la zona de Chiloé, organizados, al parecer, en una siniestra organización llamada Recta Provincia, Tribunal de la Raza Indígena o La Mayoría. Un grupo estructurado sin precedentes en la historia de nuestro país. Los procesos judiciales en contra de la Recta Provincia datan más o menos de 1880 y son incentivados en gran parte por el intendente. De alguna forma él estaba bastante preocupado con todo este poder dentro del poder, un Estado dentro del Estado que existía en Chiloé. Entonces la mejor manera de atacar y detener justamente este poder era a través de un juicio. En el año 1880, un gobernador de Chiloé de apellido Rodríguez, él ordenó procesar a estas agrupaciones de magos, a estas agrupaciones de brujos, a esta agrupación de La Mayoría, y le aplicaron el derecho penal que en ese tiempo existía. Los consideraron que eran organizaciones que estaban creadas para cometer delitos. A partir del año 80-81, después que se produce la persecución muy fuerte por el intendente de Chiloé, Luis Martiniano Rodríguez, efectivamente, digamos, esta organización comienza un proceso de desintegración muy fuerte. Mira, motivado principalmente porque ya venía un poco, digamos, con asuntos medio fraudulentos, con problemas de complot un poco ilegales. Corrupción. Ya venía realmente entre comillas, digamos, con una desintegración ya, yo diría, por su actividad que estaban realizando. Bueno, a partir de eso también, fíjate, otro que complotó sobre este tema es que ya Chile comenzaba a tener en Chiloé un proceso muy fuerte desde el punto de vista, digamos, de asentarse más administrativamente y judicialmente. Por lo tanto, también, de alguna manera, ahí hubo una fuerza legal, digamos, contra este grupo clandestino, que también provocó, ¿no es cierto?, de alguna manera, cierto, entre comillas, temor, digamos, de su integrante. Lo que subyacía era entonces la chilenización de Chile. Exactamente. Y posteriormente, ¿no es cierto?, también yo diría, mira, que la influencia también de la Iglesia, en este caso, que fue muy mal visto por esta situación, y que provocó también esta especie de desintegración de esta recta provincia constituida mayoritariamente por indígenas. Entonces viene una redada para capturar a todos los que tuvieran fama de ser brujos, reconocidos como tales por las comunidades. Una redada de una racia del Estado chileno. Sí, por supuesto. Sale por una instrucción del juzgado de Ancud. Y aquí, en Quicaví, aquí frente a esta iglesia, que seguramente era la misma, pero tenía una torre más alta, aquí detienen a uno de los inculpados, a Zapata, al brujo Zapata. El gran brujo, claro. Zapata, ¿no? Sí. Y el Zapata lo detienen acá y lo obligan
a elevarse, a volar. Para probar que era brujo, ¿no? Claro, para que demostrara frente a esta... había una milicia que acompañaba al equipo que andaba buscando brujos. Entonces Zapata le dicen, ya, ahora elévate, sube, elévate, porque eres brujo. Y él sabía que si lo hacía, se estaba inculpando. Exacto. Estaba demostrando que era brujo. Y le dijo que él no sabía que era eso. Yeah. Que él no podía elevarse. Entonces le dijeron, si no te elevas, te matamos. Frente a esa disyuntiva, el hombre dice que empezó a levantarse. Se elevó como un dron a la altura de la torre, que como le digo era 2 veces más alta. Y estando arriba, uno de estos soldados, lo que hace es tomar su arcabuz, apuntar y dispararle al brujo Zapata. Quien cae como un saco de piedra al suelo. Después de esto, ¿dónde llevan a Zapata? Pero Zapata hay que sepultarlo. Lo traen al cementerio, lo sepultan, pero alguien dice, pero él es brujo. Demostró que era brujo al subir a la altura de la torre. Bueno, estamos entrando al cementerio de Quicaví, ¿no? Sí. Entonces dicen, no, tenemos que asegurarnos, dice la soldadesca, la autoridad de esa época, que este hombre no salga de la tumba. ¿Ya? Y lo que hacen es, sobre su tumba empiezan a poner piedras, grandes trozos de piedra lo van a cubrir. Ahí tenemos la muestra de eso. Con el juicio de los brujos en Chiloé, muchos de los sospechosos huyeron a Puerto Montt, a Punta Arenas o a Coyhaique. Incluso varios de ellos cruzaron la frontera hacia Argentina. Y el golpe de gracia, yo te diría que fue, digamos, el año 81, cuando fueron encarcelados estos, entre comillas, supuestos brujos. Y en esa desintegración, los miembros que alcanzaron a huir, porque hubo como 2 o 3 personas que lograron huir, digamos, de esta persecución que se le hizo, de este encarcelamiento, de alguna manera se refugiaron principalmente en las islas del mar interior y en lugares donde no se podía, la gente o la justicia era muy difícil acceder a ello. La jurisdicción, digamos, se trasladaría durante unos tiempos a la ciudad de Castro. Y posteriormente se trasladó un tiempo después a Puerto Montt, también con chilotes que se fueron a ese lugar. O sea, a principios del siglo XX, la mayoría, la recta provincia del fondo, se traslada... Estaría trasladado en Puerto Montt. A Puerto Montt. Posteriormente, en la década del 30 o 40, también se comenta que la mayoría se trasladaría a Punta Arenas. Que no es menor. Imagínate la extensión que implica eso. Y además Punta Arenas tiene una ligación histórica importante con Chiloé. Un nexo absoluto con Chiloé. Exacto. Y digamos, de Punta Arenas nuevamente, volvió nuevamente en algún sector en este momento de Chiloé. Pero entonces, eso no se desconoce. Entonces, podemos, según estos rumores y estos comentarios, podemos decir que la recta provincia regresó a Chiloé. Mira, en este momento, con los antecedentes que se tiene, digamos que de alguna manera se ha recopilado, estaría operando, entre comillas, en algún espacio de Chiloé. Muy poco tiempo después de este juicio famoso que llenó los titulares de los diarios de Ancud y de Castro, por distintas razones, todas muy extrañas, no quedaba prácticamente ningún brujo encarcelado. Incluso el rey, autodenominado rey de la recta provincia, había desaparecido desde su propia celda. Y no solo eso, a menos de un año después de los famosos juicios, el tribunal de Ancud, ubicado por acá mismo, se incendió. Queremos pensar en la recta provincia como en un hecho histórico,
Sin embargo, su influjo, o al menos su sombra negra, aún opera sobre la mente de los chilotes. Es historia viva en la isla grande de Chiloé. Jenny, tú me contabas que no habías tenido experiencias como directas con brujería en Chiloé, pero Claro. me contabas algo sobre esta calle, ¿no? Sí. Bueno, acá, como en todo Chiloé, está lleno de brujos, pues acá esta calle igual. ¿Esta calle? Esta calle también, pues sí, yo sé que hay. Ya. Porque, bueno, hay una historia de un tío que falleció en 1994, hace ya mucho tiempo. A él le hicieron brujería. Ah, Sí, porque mi tío era muy bueno para el trago, era bueno para al tendeo. el tandeo, claro, como se dice. Y lamentablemente se estuvo con una amiga de un amigo. Ya, El amigo lo supo, ya. uno de sus mejores amigos. ¿Y qué pasó? Que le dio algo en el trago, brujería. Oh, Mi tío falleció. ¿Qué pasó? Mi tío fue a operar antes que nada al hospital de Castro. Cuando Ya. nosotros lo fuimos a ver con mi mamá, no nos reconoció. ya. No sabíamos quién era. Estaba totalmente distorsionado, no sabía qué estaba haciendo en el hospital tampoco. Decía cosas que no tenían que ver en el caso. Y esto en un corto tiempo, ¿no? Sí, muy corto tiempo. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente lo llevaron a Puerto Montt. Lo fueron a ver sus amigos y sus amigos no lo reconocieron porque era un verdadero monstruo cuando dijeron que lo vieron. Lo reconocieron a él porque mi tío tenía un dedo cortado. Ah, ¿se había deformado? Sí, se había deformado completamente. Cuando es brujería se hinchan. Entonces mi tío estaba hinchado, no era gordo. Ya. Él no era gordo. Y se hinchó. Se llenó de gusanos por dentro. Lleno de gusanos. Que los médicos no sabían qué era lo que tenía. Nunca supieron dar con la enfermedad. Ya. Falleció y después que falleció me vino a ver. Porque eso pasa en Chiloé, que los muertos de repente vienen a visitar a sus familiares. ¿Cómo tú te cuidas de estas cosas? Bueno, yo personalmente hay que llevarse bien nomás con los vecinos. Ya. Porque de repente hasta por envidia te pueden hacer algo. Uno sin hacer nada, hasta por envidia te hacen algo. ¿Y tú utilizas algo, un amuleto? Mire, algo? yo lo que tengo entendido es que cuando llegan los brujos a las casas, lo que hay que hacer es colocar ajos en las puertas Ya, y colocar ruda. ya, Eso se hace. ya. Lo que mi abuela contaba era que ella en 2 oportunidades su familia tuvo una historia media rara. ¿Ya? La primera tiene que ver con cuando la familia de mi abuela se toma lugar en la isla. Mi bisabuela en este caso, con mi bisabuelo, vivían en la orilla de la playa en un sector llamado Tentén que está a unos kilómetros de Castro. Bien, lo que sucede en ese momento es que ellos tienen hijas, tienen varias niñitas. Bien. Y mi abuelo trabajaba en faena, sembrando papas, lejos de la casa. Se mantenían solos ellos, ¿no? Claro, entonces mi abuela, en este caso mi hija abuela, cuidaba a sus hijas y también se ocupaba de los quehaceres del hogar mientras el hombre no estaba. Y en algún momento llega un tipo extraño a la casa con dentadura de oro y se acerca a pedirles, quería una sala de reuniones, eso es lo que él quería, y alojamiento. Un extraño. Un extraño. Pide ocupar tu casa. Claro. Okay. Así como, vengo a instalarme casi. Claro. Entonces ella le dijo que no. Uno, por un motivo de que era mal visto. Sí, claro. Y lo otro es que no estaba el hombre en la casa. No, es entonces lo más natural del mundo. Claro, y Eso más sí en que esos no. tiempos que estamos hablando de muchos años atrás. Y la cosa es que a medida que el tipo se iba apareciendo cada vez más, ella también le iba diciendo que no. Ah, insistía. Insistió varias veces y lo que sucedió en el camino fue que empezaron a morir las hijas. Murieron 5 hijas. Niña. Sí, enterraban a una y mientras iban a enterrar a una estaba muerta la otra. Y así, murieron las 5. Y lo último que hicieron fue consultar a una persona que fuera entendida en el tema y esta mujer les dijo que lo ideal era que se fueran todos de ahí porque esto tenía que ver con obra del buque de arte. El buque de arte de nosotros es el Caleuche. ¿Ya? Entonces tuvieron que migrar de la playa más al centro. También hay una historia alrededor de eso, que una vez apareció un tronco muy grande como una especie de álamo en la playa, en el agua,
y por supuesto es leña para nosotros. Sí. Así que ellos la tomaron, la ataron a una yunta de bueyes y empezaron a tirar, y a medida que iban tirando hacia la playa, el tronco se llevó la yunta completa hacia ¿Se llevó la yunta? Se llevó la yunta completa. O sea, ¿tú crees absolutamente en estas cosas? Sí, total. Es que es parte de nuestra cultura. Me tocó ir a quedarme en la casa de mi abuela una noche y me acuerdo que se abre la puerta, que era muy gruesa, ya de forma misteriosa. Esto fue como en la madrugada, tipo 3 de la mañana, y obviamente como uno santiaguino, yo dije, bueno, un ladrón. Entonces yo, entre un ojo abierto y el otro cerrado, observaba que se venía acercando hacia mí una figura medio femenina, blanca. Pero no sentía los pasos, sino que yo veía que se acercaba, podríamos decir que levitaba. Y cuando yo estoy durmiendo, veo que esta figura hace una cosa así como que me mira, se observa y se sonríe. Y obviamente uno dice, bueno, con la mentalidad chilena, un ladrón. ¿Qué edad tenías tú? En ese tiempo tendría unos 18, 19 años. No era un niño, no era un niño, estaba confundiendo las cosas. Entonces tomo vuelo, empuño mi mano y voy a golpear y paso de largo. En el asombro busco los fósforos, prendo la vela y miro, y la puerta estaba abierta, no había nada. Toda la noche me acordé, me puse a rezar, Padre Nuestro, etcétera, etcétera, credos, etcétera. Y le cuento a mi abuela. Porque como ella es la que más sabía, me dice mi abuela, mira, ¿de qué color era la figura que tuviste? Blanca, le dije. Ah, me dice, porque si es negra, eso es un mal presagio para ti. Perfecto. Pero como fue blanca, viene a avisar que algo va a pasar en la familia. Y de hecho, durante ese año tuvimos en la familia 3 muertes de personas cercanas. Bueno, en términos de brujería, más que el tema de la muerte, es el tema de la enfermedad, de provocarle problemas que hagan su vida imposible. Entonces, normalmente nosotros encontramos, por ejemplo, en Chiloé, personas que dicen que hubo un mal que se lanzó a sus ancestros, a sus parientes, a sus padres, a su mamá, a sus abuelos, y que ese mal sigue trabajando de manera perversa en quienes son los descendientes de aquellos que fueron víctimas de ese tipo de agresión de los brujos. Entonces, esa es una situación que está allí permanentemente presente. Las enfermedades normalmente las atribuyen a situaciones que están relacionadas con maleficios, y los maleficios provienen de los brujos. Entonces, aparte del temor, generalmente, como ejemplo, los chilotes van a estar hablando de lo que me pasó a mí, de lo que le pasó a su mamá, a su papá, a sus abuelos, que fueron víctimas precisamente de la acción de hechiceras, de brujos, de brujas que están accionando y que siguen viviendo y habitando y atemorizando a la población allí en Chile. Entonces, lo corriente es que cuando una persona cree haber recibido una acción maléfica, es que recurra a, en el caso de los católicos, a los sacerdotes para ser limpiados, para que se hagan los procedimientos internos, hasta la posibilidad de un exorcismo. Pero también están las tradiciones de los pueblos originarios. En el caso de los mapuches, el tema de las machis, que, de acuerdo a sus tradiciones vernáculas, tienen la capacidad de sanar enfermedades y de curar situaciones que tienen que ver con el ataque de entes de carácter espiritual maléficos. Los brujos y la recta provincia fueron un hecho histórico, pero detrás de cada acción y de los procesos judiciales mismos habían personas. Logramos hablar con Ivonne Coñuecar, poeta y descendiente directa de los Coñuecar, juzgados por pertenecer a la recta provincia. Su familia eligió irse de la isla, trasladarse a Argentina, donde la contactamos. Ivonne, es súper importante conocer tu punto de vista sobre la mayoría de la recta provincia en términos históricos, qué es lo que fue. La pregunta es, ¿qué fue para ti, después de tu investigación, tu experiencia familiar, tu experiencia profesional, qué es para ti la mayoría? ¿Qué fue realmente la recta provincia? Para mí la mayoría fue una sociedad de personas muy capaces e inteligentes, mapuche, una resistencia cultural, donde ellos veían que el Estado estaba avanzando de una manera arbitraria, violenta, le estaban quitando sus tierras. Entonces me parece que dentro de esa dinámica para mí son muy respetables todos ellos, toda resistencia
cultural me parece interesante desde el ámbito de lo mapuche, que vamos quedando muy poco, pero lo medular aquí es que yo no los veo como unos brujos, no puedo verlos como brujos, no me lo imagino, porque sería subestimar completamente un movimiento mapuche y mapuche huilliche, pero se va tejiendo esta leyenda negra en torno al movimiento con los mapuches. Que tú hablabas que Mateo Coñuecar, lo mencionaste con el nombre, eran yerbateros, que eran loncos, ¿no? Que eran machis. Sí. Coméntanos, dinos... Sí, Mateo Coñuecar en el juicio dio una lista de hierbas que eran lo que utilizaban para curar, porque eran loncos, eran yerbateros, eran machi, aunque también está esta idea del calcumachi, que es el que utiliza las fuerzas más oscuras. Si hubieran sido brujos, probablemente se les hubiera podido condenar por crímenes, pero no fue así, no se les condenó por crímenes, fueron torturas, azotes, fue la prohibición de que se juntaran, pero no... Y esto negro que se tejió. Entonces, obviamente, qué mejor modo de separarlos y limpiarse las manos. El Estado chileno no consideraba la brujería como delito en sus códigos civiles, de modo que tuvo que perseguir, interrogar, torturar y enjuiciar a los brujos bajo una figura similar a la actual asociación ilícita de la ley antiterrorista. ¿La recta provincia existe? Yo creo que la recta provincia todavía existe. Todavía existe en algunos sectores o en todo el archipiélago, pero está latente. Clandestina. Clandestina, latente, y creo que todavía de alguna manera influye también en la mentalidad de muchos chilotes. Hasta el día de hoy incluso muchos chilotes creen que existe esta organización. Incluso a mí me ha contactado gente de Puerto Montt que dice que son herederos de la recta provincia. El Estado, digamos, miró o apocó, digamos, la organización de las comunidades indígenas en este caso, y evidentemente les salió, digamos, una sorpresa no menor cuando se dieron cuenta de que existía una organización de varias islas y que tenían sus propios nombres, tenían sus propios reyes, tenían, digamos, sus consejeros. Es bastante impresionante y responde a otro Chile que de repente en la tele o en los libros en general no te muestran, te quieren contar otra cosa. Para mí ellos eran una resistencia cultural y yo les guardo mucho respeto porque me parece increíble el modo de organización, la forma de organización, cómo toman estas herramientas Winca, tal cual como lo hizo Lautaro en algún momento, y con estas mismas herramientas como van a no enfrentarse, sino que intentan convivir. De hecho, en el tribunal de Castro es muy común que un vecino demande a otro por brujo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces uno puede ir a ver las causas, claro, y los jueces no lo entienden porque no forma parte de la legislación. De esta no legislación. Una figura legal. Claro, entonces le dicen ya, sí, déjelo ya. Pero como te digo, sí forma, creo que todavía se sigue dando. Y si uno empieza ya a conversar, sobre todo con gente mayor, cuando ya gana su confianza, te van a contar una historia muy interesante de estos temas de brujería. Esas sectas son extraordinariamente secretas. Actúan de manera que no se sepa que están haciéndolo. Uno nota el hecho de la existencia cuando hay situaciones que impactan desde el punto de vista público. Entonces, la posibilidad siempre está, no va a tener la influencia de la recta provincia, pero sin embargo, los hechos secretos, los rituales secretos a que se dedican, están allí siempre presentes. Y muchos de esos rituales tienen que ver con el hecho de provocar daño a la sociedad. Tienes sectas, por ejemplo, sectas fanáticas, que han provocado en los últimos años, en Chile y en otras partes, suicidios colectivos, sacrificios rituales, y esos son rectas provincias que están actuando de manera subrepticia, con otros nombres, pero que provocan tremendo daño a personas, a grupos sociales y, en general, a la sociedad. La historia de Chile es más que lo que hacen 20 generales o 20 presidentes.
y mucho menos una larga lista de batallas o de muertos por la patria. La historia de Chile también es lo que hacen sus diferentes pueblos y sus manifestaciones. Lo que ocurrió aquí, en Chiloé, con la recta provincia, fue mucho más que solo una leyenda pintoresca. Fue una riquísima forma de organización social que surgió espontánea en el corazón de la gente del archipiélago y que fue destruida violentamente, en parte por su propia decadencia, pero también por un Estado chileno que tiende a ver en toda diferencia cultural una amenaza. Esto fue Chile Secreto y nos vemos en otro capítulo.